Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Buen provecho para todos en esta tarde, que entre que llueve y no llueve, entre que hace calor y demás. Espero que se la estén pasando bien. Recuerden solamente que me gustaría poder estar en contacto con ustedes. Para eso están mis redes sociales. Me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Y les recuerdo también que pueden descargar los podcasts del programa a través de la página www.promoestereo.com, que es la estación de radio en la cual nos están escuchando en este momento, y también a través del canal de YouTube, y está como Metamorfosis, Vida y Muerte. Pueden también ustedes ver la imagen de nuestros invitados, el cómo están interaccionando con nosotros, para que no solamente pues escuchen la voz, sino vean a las personas que nos acompañan. Y bueno, hoy platicaremos de un tema como a veces tenemos en el programa, que no es sencillo, pero que se requiere platicar, porque son temas en los que nos hacen reflexionar y considerar pues, varias cosas. El tema del día de hoy es qué sucede cuando no puedo morir en casa. Y pues quiero presentarles a dos grandes invitadas que tengo el día de hoy y que nos acompañan desde Guatemala. Quiero presentarles a Miriam Ríos. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Amar Ayudando, que dirige justamente desde el año 1999 el primer hospice, que ahorita nos van a platicar de qué se trata, donde se atienden a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en fase terminal. Brindan cuidado paliativo integral sin ningún costo a la persona que lo necesita. Ella estudió arquitectura en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala e inició su labor apoyando en hospitales públicos y a domicilio, y es ahí cuando entra en el mundo de los cuidados paliativos. También nos acompaña Alexandra Aceituno Ríos. Ella es psicóloga y subdirectora del Hospice Villa de la Esperanza de Fundación Amar Ayudando en Guatemala. Es psicóloga clínica de la salud y cuidados paliativos, realiza intervenciones de prevención y promoción del proceso de salud y enfermedad, cuenta con experiencia en el abordaje de paciente y familia con enfermedades que limitan la vida y forma parte de la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y bueno, me da muchísimo gusto poder contar con ellas a través pues, de estos medios electrónicos que nos acercan muchísimo hasta Guatemala. Bienvenidas, bienvenidas Alexandra, bienvenida Miriam. Es un gusto tenerlas aquí. Y pues me gustaría iniciar el programa preguntándoles cómo es que nacen ustedes la idea de poder formar este hospice, y que nos platiquen de qué se trata el hospice, porque muchas personas que nos están escuchando en este momento pues no lo han escuchado esa palabra, no saben de qué se trata, y justamente para eso es este programa, pues para informar que de repente necesitamos lugares en donde terminar nuestra vida cuando pues ya no puede tener un reverso. Entonces me gustaría que me pudieran ayudar a compartir esta historia con la audiencia. Gracias, Leti. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo y con toda tu audiencia. Desde acá, Guatemala, pues realmente el programa de Hospice o la Fundación nace hace poco más de 21 años a raíz de ser voluntaria en las unidades hospitalarias de Guatemala, en las unidades hospitalarias nacionales de Guatemala, no en privadas, sino en la parte nacional, viendo la necesidad que había con los pacientes cuando les decían que ya no había nada que hacer y que se fueran a su casa. Comencé a ver ese pequeño problema en que la familia caía, porque realmente a nadie nos enseñan durante nuestra vida, no importa la edad que tengamos, no nos enseñan a que va a haber un momento en que vamos a tener que saber un poco más de cómo podemos ayudar a nuestros familiares en casa cuando están muy malitos, y nadie nos enseña a hablar de la muerte o de la posibilidad de una muerte, que todos la tenemos porque somos finitos y obviamente no lo pensamos más que en el momento que estamos muy enfermos. Entonces, siendo yo voluntaria de las unidades hospitalarias nacionales de Guatemala, me vi en la necesidad de comenzar a acompañar a estas familias, primero en los hospitales públicos y posteriormente en sus domicilios,
llegando a verlos a sus casas, donde me di cuenta de que era muy difícil y muy complicado saber, por ejemplo, cuando iniciamos trabajando con niños y jóvenes, entonces era muy triste pensar que un niño o un joven se iba a morir, pero obviamente era mucho más triste ver cómo ese niño o ese joven estaba muriendo en casa, en espacios muy pequeños de 3 metros por 3 metros, paredes de lámina, techo de lámina, piso de tierra. Ese niño o joven estaba acostado sobre el piso de tierra, no tenía una cama para dormir todos los días, mucho menos para morir en forma digna. Y cuando yo llegaba a visitarlos allá, llevándoles cosas que necesitaban, medicamentos, comida, cosas, gustos, a veces un pequeño deseo del joven o el niño, pues realmente me di cuenta que eso no debería pasar. Entonces, cuando yo venía de regreso a la ciudad, de donde ellos vivían hacia la ciudad, pues le daba vueltas a mi cabeza y decía, bueno, no puede ser, no puede, tenemos que convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y pues, si hubiera sido mi época, hubiera tenido que meterme a una biblioteca a leer 500,000 libros para saber encontrar cuál era la solución que había en otros mundos, en otros países que se estaba haciendo. Pero pues hoy por hoy uno se mete en internet y se mete en Google y busca qué está haciendo en otro país. Y de esa manera pues conocí todo el trabajo de la pionera en hospice, que fue Cicely Saunders, una enfermera que posteriormente estudió medicina, porque como enfermera no le querían hacer caso, y posteriormente pues se dedicó a todo lo que era el servicio hospice en Inglaterra, y así es como nace el servicio en general. Entonces leí eso, luego vi que eso se replicó en Estados Unidos, ¿verdad? A través de Elizabeth Kubler-Ross, y comencé a estudiar. Fui bastante autodidacta y fue cuando me di cuenta que teníamos que hacerlo en Guate, que tenía que lograrse en Guatemala y que obviamente pues teníamos que aprender para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces el hospice, que mucha gente lo confunde a veces con el hospicio, y cuando nosotros nos acordamos que la gente habla de hospicios, habla de el niño de hospicio, pero realmente hospice no tiene una traducción al español, se maneja por eso como hospice y no como hospicio. Y en su principio, pues los hospices eran usados para en los caminos, en los años medievales, quedaban en los caminos para que la gente que venía herida o lastimada o no había comido pudiera quedarse en un hospice y ser atendido ahí. Al final, pues, comencé a buscar la solución, ver cómo se podía hacer. Obviamente, todos pensamos cómo lo vamos a hacer si no tenemos fondos o no tenemos dinero para poder manejarlo y montarlo, pero la verdad es que sentí el llamado. Para mí es el hospice que manejamos en Guatemala, es mi misión de vida, es un llamado espiritual, si lo quieres ver así. Y arranqué de la nada, leyendo muchos libros, primero leyendo mucho sobre la muerte, leyendo mucho sobre hospice, luego leyendo muchísimo sobre cuidados paliativos, e iniciamos en una propiedad que nos donaron cerca de Guatemala, cerca de un lago que está muy cerca de Guatemala, 45 minutos más o menos en carro, que había estado abandonada, y la remodelamos y arrancamos ahí. Al inicio, pues solo niños y jóvenes. La idea es que sea un hogar fuera del hogar de estas personas que están enfermas, para que sean atendidas en sus cuidados paliativos de una forma integral por un equipo interdisciplinario. Entonces, el hospice pues funciona de esa manera. Ya tenemos más de 21 años y siempre ha sido cuesta arriba. Los cuidados paliativos es algo que es muy poco conocido. En Guatemala muy poco, y creo que en nuestros países en general la gente no sabe qué significa un cuidado paliativo, o piensa, si lo llevo a un hospice, se va a morir. Y no está muy grave y se va a morir, y no es porque lo lleve a un hospice que se va a morir. Entonces esa parte es lo que nos ha costado mucho hasta el día de hoy. Y lo que hemos hecho mucho para solventar esa parte es, los médicos nos refieren al paciente, a su familia, diciéndole, mire, una semana para que le enseñen cómo cuidarlo en casa. Y de esa manera llegan al hospice con nosotros, y la verdad es que ya no se quieren ir después de que conocen el lugar. Todas las personas piensan que el hospice es un lugar lúgubre, oscuro, tenebroso, la gente se muere ahí, ¿verdad? Los espíritus se quedan por el espacio. Y la verdad es que no es así, ¿verdad? El hospice Vía la Esperanza, que es donde nosotros ejercemos
Nuestra labor realmente es un lugar luminoso con un jardín, con varios, 2, 3 jardines hermosos. Tiene un área techada de pérgola muy bonita. Los cuartos son amplios, luminosos, son cuartos privados, que es otra cosa que queríamos, ¿verdad? El paciente viene de un hospital público donde están todos en un solo salón con camas una al lado de la otra. No les permiten que entre la familia, nadie se puede quedar con ellos. En el Hospice Villa de la Esperanza de la Fundación Amar Ayudando, uno de nuestros requisitos más importantes es que un familiar tiene que estar con el paciente 24/7. No porque lo vaya a medicar, no porque le vaya a cocinar, no, simplemente porque es importante para la salud emocional del paciente saber que no solo fueron, lo dejaron y se fueron, ¿verdad? Interesante, Miriam, lo que nos cuentas, porque estoy entendiendo entonces para ayudar un poco a que la gente le llegue este mensaje. Es un lugar donde ayudan a alguien que está vulnerable de salud, que puede ser niño, adolescente, adulto, y que en los hospitales ya no hay nada de tratamiento médico que ofrecerle, pero que se le va a brindar pues toda una serie de cuidados y atenciones, y se le va a explicar también a la familia cómo poder hacer este apoyo, este acompañamiento para que esa persona que está pues en una situación pues cercano a la muerte, pues a lo mejor fallezca tranquilo, fallezca en paz y no a lo mejor como tú nos explicabas, Miriam, tan ilustrativamente, pues en el piso de tierra o en lo mejor en una habitación en donde a lo mejor no hay las mejores condiciones para que esté. Y yo tengo la fortuna de haber acudido con ustedes a ese hospice que de verdad nos enseña muchísimo, y uno no quiere salir de ahí porque se siente se siente algo muy tranquilo, se siente paz estando ahí en esos jardines que nos describes, escuchando pues el viento, la naturaleza, el cómo se mueven los árboles. Y creo que es muy importante saber que esos espacios existen y que es una manera de tratar a alguien de la mejor forma y dignamente hasta el final de sus días, y no dejarlos solos, que creo que esa es la parte importante, que alguien que está pues sufriendo esta condición de salud no se la pase mal, no tendría por qué ser así. Me gustaría, Alexa, que nos pudieras explicar un poquito cuál es como la atención que se brinda, porque nos hablaba tu mamá de varias herramientas o varias personas que están apoyando y ayudando, además del familiar, para que esté 24/7 ahí presente con su ser querido. Pero ¿cómo es que se da? ¿Quiénes participan? ¿Qué cuidados se les brinda? ¿Cuál es la atención en general que se da en un hospice? Sí, claro. Bueno, le comento un poquito. La verdad que en el Hospice Vía de la Esperanza, pues somos un equipo, tal vez no tan grande, pero sí conformado por diferentes personas, ¿no? Tenemos a nuestra doctora, ¿verdad? Ella se hace cargo de toda la parte física del paciente, todo el control de síntomas, la aborda todo lo que es el dolor, náuseas, disnea, ¿verdad? Todo esto que el paciente pueda necesitar en el área física como tal. Luego estoy yo me hago cargo de toda la parte emocional, yo soy la psicóloga de la fundación, entonces yo me encargo tanto del paciente como de su familia, ¿verdad? Esa es una parte muy importante, ¿no? O sea, que nosotros como fundación y como hospice no solo recibimos al paciente y al cuidador primario, sino que también nos hacemos cargo del resto de familia, o sea, las personas cercanas al paciente que tienen una interacción que puede llegar a generar como ciertos vínculos que son necesarios pues ir cerrando. Nosotros le llamamos cerrar círculos, ¿no? El poder ir cerrando estas relaciones con cada uno de los miembros de la familia, el poder también abordar la parte, ¿no? Económica, material, el tener todas las cosas en orden. Entonces todo esto lo empezamos a trabajar desde el área emocional. Mi mamá se encarga de toda la parte espiritual, realmente ella se encarga de todo el abordaje espiritual con la familia, con los pacientes, lo cual es muy importante en esta etapa del final de vida. Y tenemos enfermería 24/7, los pacientes siempre están, o sea, la enfermera siempre está, el médico está por turno nada más. Tenemos una persona de cocina, porque nos hacemos cargo de la alimentación tanto del paciente y del acompañante. Y tenemos pues el encargado de seguridad. Realmente el hospice es un hogar fuera del hogar, como bien decíamos, ¿no? O sea, es darle la oportunidad a estas familias de contar con las herramientas necesarias. O sea, nuestra cultura en general nos pide
pues el paciente, yo quiero morir en casa, ¿no? Y entonces la familia lo lleva a casa, que es algo que sucede muy a menudo, llega a casa y a los 2, 3 días se dan cuenta de que definitivamente no era tan fácil como ellos se imaginaban, ¿no? El controlar el dolor, el tener que poner el medicamento, ¿será que se lo pusimos bien o no se lo pusimos bien? ¿Le pusimos más o menos? Entonces, esa parte es un poco compleja y muchas veces el paciente llega a nosotros de una manera directa, ¿no? O sea, no necesariamente a través de un hospital, sino que nos buscan en las redes sociales y entonces hacemos este trabajo. Lo trabajamos de diferentes maneras como equipo. Realmente tenemos el paciente que desea hacer el proceso final de vida con nosotros, entonces hacemos toda esta parte, ¿verdad? El poder hacer las despedidas, si el paciente tiene algo pendiente, por ejemplo, si le gusta algo de comer, que tiene mucho tiempo de no comer, que eso sucede mucho en pacientes con enfermedades crónicas, el ver a los sacerdotes, tenemos pacientes que se han casado en el hospice, pacientes que han tenido primera comunión, hemos celebrado cumpleaños antes de tiempo, celebramos navidades de octubre, cada 15 días. Entonces son este tipo de cosas que hacen un poquito más ameno o que sea menos torturoso el proceso al final de vida, ¿verdad? Para la familia y para el paciente. Y luego tenemos pacientes que solo llegan al control de síntomas, como bien decía mi mamá. Entonces llegan con nosotros, están aproximadamente un lapso entre 7 y 15 días, regresan a casa y regresan a consulta cada 2 o 3 semanas, dependiendo de su necesidad, ¿verdad? Para hacer la modificación, para llevar el abordaje, tanto físico como emocional. Y esas son las dos maneras en las que trabajamos el hospice, ¿no? O sea, pacientes que entran y salen y definitivamente el paciente que hace todo el proceso final de vida, ¿no? Entonces, es muy interesante el abordar estos pacientes, ¿no? Porque son pacientes con enfermedades crónicas que llevan muchos años de diagnóstico, pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que fueron diagnosticados hace 7 años. Y para mí, en mi experiencia, digamos, como psicóloga, el llegar al paciente y preguntarle, ¿usted sabe definitivamente qué es lo que tiene? Y que el paciente no sepa contestarme cómo funciona la enfermedad, cómo se está desarrollando, por qué si empezó en un cáncer de mama, por qué ahora tengo metástasis a pulmón y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente para nosotros a veces es hacer como 50 pasos para atrás en la enfermedad del paciente y empezar desde cero y empezar, ok, esto es lo que está sucediendo, esto es el tratamiento que recibió, por qué estamos aquí. Entonces, cuando ya no hay nada que hacer, aún hay mucho por ofrecer, ¿no? A estos pacientes y sus familias. Pero qué interesante el saber que siempre hay opciones, ¿no? Ahorita Miriam mencionaba algo muy importante, que es cuando en un hospital nos dicen que ya no hay nada que hacer, que se vaya a casa y que pues imaginar esa posición en ese momento suele ser como pues muy difícil porque pues puede estar lleno de frustración ese momento, puede estar lleno de tristeza, puede estar lleno de preocupaciones de ahora qué va a pasar y también pues de miedo y de angustia en cuanto a saber pues que no va a haber un tratamiento y que esto nos va a llevar finalmente a la muerte, pero no nos imaginamos qué pueda suceder en ese momento tan difícil. Pero contar con un equipo que está ahí, tú decías ahorita, Alexandra, el empezar desde el principio, desde que conozcan qué tienen, por qué no va a haber tratamiento, que alguien les va a apoyar con la medicación ahí en ese lugar, que haya una enfermera que les está brindando también el soporte, pero una parte importante es el apoyo emocional que se pueda tener, pero también el espiritual. Me gustaría, Miriam, si nos cuentas de qué se trata esto, también del apoyo espiritual que se da, porque es cierto, no es un área que uno tenga, ni sano la trabajamos. A veces nos cuesta trabajo ubicar de qué se trata esta cuestión de la espiritualidad, aunque creo que es una necesidad mundial en este momento tener un equilibrio en muchas de nuestras áreas, pero ayúdame a que podamos entender entre todos de qué se trata esto de la espiritualidad y más al final de vida, de qué apoyos o qué cosas se hacen para trabajar la parte espiritual. Okay, gracias. Sí. Bueno, una de las cuestiones más importantes que he descubierto en estos 21 años ha sido que nosotros como familiares de un paciente que está tan grave, normalmente cuando el paciente nos dice, pero es que me voy a morir, ¿verdad? Nosotros rápidamente contestamos, no pienses en eso, no digas eso, no se te ocurra,
pero lo hacemos porque pasa mucho, digamos, la conspiración del silencio, ¿verdad? Pasa mucho que el paciente sabe que está muy malo porque lo sabe, aunque sea un niño, y la familia sabe que está muy malo. Pero la familia no quiere hablar del tema con el paciente por no asustarlo y el paciente no quiere hablar con la familia del tema por no preocuparlos más. Entonces se vuelve esa conspiración interna entre ellos donde nadie quiere decir nada, pero todos saben la verdad. Entonces, lo que he descubierto yo, por ejemplo, es que si el paciente viene y me dice a mí, mire, es que me voy a morir. Tuve un chico de 17 años, Ulises. Ulises, mientras su mamá iba a cenar, se fue a cenar al área de comer, él se quedó conmigo y entonces me dijo que estaba muy asustado. Entonces, lo que hice fue devolverle la pregunta y le pregunté, ¿por qué estás asustado? Entonces me contestó, porque me voy a morir. Entonces le dije, ¿y qué pasa si uno se muere? ¿Qué pasa cuando uno muere, Ulises? Le dije. Entonces él se me quedó viendo y me dijo, bueno, si yo muero, voy a ver a Jesús. Y entonces, wow, Ulises, ¿te diste cuenta de lo que dijiste? Le digo yo. Me dice, se me queda viendo ya con otra cara y otra expresión y me dice, sí, ¿verdad? Voy a estar con él. Vas a estar con Jesús, le dije. Si eso llegara a pasar, vas a estar con Jesús. Y entonces me dijo, ay, tiene razón. Entonces no tengo que tener miedo. No, no tienes que tener miedo porque vas a estar con Jesús. Entonces hay que enfocarnos básicamente en lo que el paciente cree, porque no nos vamos a enfocar en una religión, nos vamos a enfocar en qué cree o en quién cree. Y todos de alguna u otra manera en estos 21 años de servicio, me he dado cuenta que todos creen en algo o en alguien superior, que fue el que nos trajo a este mundo. Entonces, realmente es tomarse de la mano de ese ser superior que nos está apoyando y posteriormente ir trabajando con el paciente día a día. Ok, soy católico, perfecto. ¿Quieres un sacerdote? ¿Quieres que venga el sacerdote, te dé la unción de enfermos, te confiese y te dé la comunión? Sí, perfecto. Entonces ya logramos un primer paso en la parte espiritual. Eso los tranquiliza mucho a ellos. Luego la ministra de Eucaristía sigue llegando posteriormente a la fundación ya solo a dar la comunión. Si ellos quieren de nuevo volver a ver al sacerdote porque quieren hablar con él, el sacerdote llega a la fundación y habla con el paciente. Si es evangélico y quieren un pastor, viene el pastor y el pastor trabaja con ellos. Nosotros realmente hemos visto la espiritualidad tan grande en este centro y hemos visto tantas cosas impresionantemente milagrosas espiritualmente que la parte espiritual es tan o más importante en este proceso de final de vida a veces que el simple hecho de no tener dolor, porque al final sí, físicamente le estamos dando un medicamento para el dolor y se le va a quitar el dolor, porque sí se puede controlar. En un 90 y pico % se logra controlar el dolor sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando a ese paciente no hay nadie que lo asista emocionalmente o nadie que lo asista espiritualmente? Entonces siempre va a haber ese dolor espiritual o ese dolor emocional. Entonces tratamos en todos los aspectos de manejar el control del dolor total. Tener, por ejemplo, a los pacientes que simplemente nos digan que están tomados de la mano de Dios y que han visto a Dios casi que ahí, presente en los momentos más complicados de su vida, es real, porque muchas veces lo que pasa cuando el paciente está muy mal y comienza a decir que vio a su abuelita que murió hace no sé cuánto tiempo, o vio a sus papás, o vio a algún hijo que se había muerto antes, la gente piensa que el paciente está mal por el medicamento que está tomando, pero realmente es real que el paciente pueda ver porque está en una conexión muy diferente a la que tenemos nosotros. Nuestro día a día nos pierde en el camino. Entonces, yo personalmente he aprendido muchísimo de ellos. Han sido grandes maestros, impresionantemente grandes maestros. He tratado, obviamente, de prepararme y de tratar de encontrar sentido a todas las preguntas que ellos hacen, pero responder la pregunta con otra pregunta me ha servido muchísimo. Porque entonces, cuando el paciente abre la puerta para esto, hay que darle la oportunidad al paciente de hablar. Les quiero preguntar, ¿cuáles han sido o cuáles son
el tipo de enfermedades que con mayor frecuencia llega con ustedes. ¿Cuáles son esas patologías para que también podamos tener un poco el panorama de qué tipo de pacientes ven? En su mayoría paciente oncológico, ¿verdad? Muchos de los pacientes, podríamos decir en un 85-90% de los casos es paciente oncológico. También tenemos mucho paciente renal, ¿verdad? Y recientemente, conforme hemos estado tratando de generar como esta conversación a nivel nacional, ¿no? De los cuidados paliativos, por ejemplo, hemos tenido pacientes con fibrosis pulmonar, ¿verdad? Estas enfermedades crónicas que a veces tal vez no tenemos esa idea tan drástica como en el cáncer, ¿no? Que se oye tanto, pero que realmente se beneficia muchísimo del cuidado paliativo como tal. Entonces, en su mayoría, cáncer y enfermedad renal. Y luego, pues, algunas otras enfermedades crónicas. Hemos tenido pacientes, ¿verdad? Con Alzheimer, con cardiopatías. Realmente, por ejemplo, los niños pequeños, los neonatos, los recién nacidos, mucha cardiopatía congénita, ¿no? Que es una de las mayores patologías que vemos en estos pacientes y luego de ahí en adelante, pues muchísimo cáncer. O sea, realmente sí tratamos de generar esta conversación en que hay otras enfermedades crónicas, pero en su mayoría es el cáncer y creo que porque en sí los oncólogos como tal están un poco, tienen más información sobre el cuidado paliativo, ¿no? O sea, sobre hacer esta referencia a diferencia de otras especialidades. La ventaja, o pues no sé si le llamaría ventaja, pero lo que hemos visto a través de los años es que, digamos, con el paciente con cáncer tenemos como un tiempo más largo para trabajo, ¿no? O sea, se puede ver un poquito más, se conoce un poquito más sobre el pronóstico. Con los pacientes con enfermedades renales, por ejemplo, una vez ese paciente recibe su última diálisis, su pronóstico de vida es 7 días, ¿no? Entonces, realmente el tiempo con estos pacientes es distinto. Y con estos pacientes lo que hemos trabajado es lo que nos decía mi mamá, ¿no? O sea, el hecho de decir, sabe que venga con nosotros, nos conozca para 7 días de antibiótico, que venga con nosotros para hacer un proceso y entonces ya nos va conociendo y cuando ya llega el proceso final de vida es diferente, ¿no? Porque hay mucho tabú alrededor de este tema, entonces ese lugar allá, a donde si te mandan allá, es porque te vas a morir, ¿no? O sea, entonces pero no existe como esa comunicación de después de, ¿no? O sea, como que estas familias puedan contarle a las demás familias, no, pues, o sea, sí se murió mi paciente, pero la experiencia fue diferente. Hemos tenido pacientes incluso que llegan y, o sea, nos dicen, no, 3 días de vida, este paciente ya está en las últimas y se queda con nosotros 45 días, ¿no? Entonces ahí cambiamos un poquito esta dinámica de que el cuidado paliativo acorta la vida y realmente no, o sea, realmente le damos la oportunidad a la gente también de a través del control de síntomas generar un bienestar y eso puede llegar a dar más tiempo de vida al paciente como tal, ¿no? Entonces, estas son algunas de las patologías. Quisiera preguntarles, en ocasiones este hospice, como bien nos explicaban ahorita, se llega a confundir con estos famosos albergues, que también son lugares a donde va la gente cuando pues está en un hospital o está en situación pues de riesgo, como puede ser cuando hay un temblor o cuando hay alguna cuestión específica. Pero ¿qué diferente o cuál es la diferencia entre un albergue y un hospice? Ok, realmente para nosotros, bueno, el albergue aquí en Guatemala, como nosotros lo hemos trabajado, es este lugar a donde van los pacientes. Algunas veces, ¿no? Estos pacientes oncológicos que vienen del interior del país a recibir su tratamiento, ¿no? Entonces vienen 2, 3 días, pero en el albergue no tienen la atención médica, ni de enfermería, ni de psicología, ¿no? O sea, realmente solo es un cuarto con varias camas en donde el paciente llega, duerme, descansa. En algunos albergues sí les dan de comer y en otros no, ¿no? Entonces, el hospice como tal, pues sí, es esta casa donde recibimos al paciente y a su familia y les damos todo el servicio médico, psicología, enfermería, ¿no? O sea, ya es poderles brindar este servicio de cuidados paliativos como tal, ¿no? O sea, es este acompañamiento, el tener una enfermera todo el tiempo, realmente eso ayuda muchísimo al paciente, ¿no? Hemos tenido pacientes que vienen de casa, por ejemplo, y nos dice la familiar, ¿no? Nos dice, mire, ¿qué hacemos, no?
tenemos 2 semanas de no poderlo bañar porque no sabemos cómo moverlo, si lo movemos le duele. Entonces, todas estas cosas donde nosotros podemos impactar de una manera en el paciente y en la familia, ¿no? Es como devolverle un poquito de esa humanidad a ese paciente que la ha perdido durante tantos años en un sistema que a veces es complejo. Podríamos decir que se cuenta con toda una serie de servicios para atender a alguien que está en una situación vulnerable y frágil de salud, pero que no es un hospital, ¿no? Que no es esta parte rígida de los hospitales donde pues solamente existen horarios y un familiar tiene que estar dentro de manera reglamentaria por cierto tiempo, y que aquí no hay manera de salir al jardín, por ejemplo, no hay manera de que me lleven al sacerdote. A veces hospitales lo hacen, otros no, pero creo que aquí nos están contando una vista diferente de cómo vivir esta situación cuando pues ya el hospital no me puede brindar el soporte porque no estoy recibiendo tratamiento, pero también no hacerlo en casa porque es cierto, a veces pensamos que la casa es el mejor lugar para morir, pero hay excepciones, ¿no? Nos contaba una señora alguna vez que ella vivía en un cuarto y dormía con sus 5 hijos en una cama. Decía, y me estoy muriendo, ¿cómo va a ser posible que yo me muera y en ese mismo colchón estén mis hijos y ellos vayan a verme cómo me estoy muriendo? Entonces, creo que contar con estos lugares como el que ustedes presiden y dirigen es como algo que tendríamos que tener en todos los países. Ahorita, Miriam, nos platicabas, pues tuve que ver qué se hacía en otros países, de dónde empezó esta historia, volverme humana. Tú eres arquitecta y te has metido como en este campo por la parte humana de saber cómo ayudarlo, no solo de manera improvisada, sino realmente estudiando, haciendo esta labor y coordinando toda una serie de cosas que se requieren para darle este soporte y no solamente al paciente, ¿no? Creo que cuando uno tiene un ser querido que sabe que va a fallecer pronto, pues también quiere brindarle el mejor cuidado, solo que a veces no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Tenemos miedo en muchas ocasiones de lo que explicaban, si lo muevo y le duele, pero también y si lo dejo así se va a complicar por las llagas que salen por la falta de movimiento, y si no puede respirar, ¿qué le hago? Creo que son momentos bastante angustiosos y sería muy bueno contar con estos hospices que son lugares en los que pues hay expertos dedicados a esto y nos pueden hacer como menos complicado este procedimiento. Pero me gustaría preguntarles también, hablar de muerte ha sido uno de los motores de este programa porque no siempre se habla, ¿no? Y aprovechamos el momento de la comida porque pues uno está escuchando mientras está comiendo y está poniendo atención y de repente da pauta para poder hablar de los temas con la familia y no solamente cuando estemos en situación de gravedad por enfermedad o por limitaciones físicas, sino cuando estamos bien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ustedes sí trabajan con personas que están cercanas a la muerte? Todos tememos a lo mejor ese término, tememos hablar al respecto, pero ustedes, ¿qué han aprendido? Ahorita nos explicaban las dos, hemos aprendido muchas cosas de nuestros pacientes, pero ¿qué han aprendido en el manejo de la muerte, por ejemplo, con estos lugares, con estas personas y con estos familiares? Yo puedo, bueno, hablar desde mi experiencia. Yo crecí en este ambiente de hospice y cuidados paliativos, pues obviamente mi mamá me introdujo desde que era muy pequeña, entonces para mí hablar de la muerte era un tema de sobremesa, ¿no? O sea, terminamos de comer y podemos platicar de este tema, ¿no? Y la gente usualmente piensa como, "Ah, ¿cómo vas a pensar?" Y se le para el pelo, ¿no? De decir, no, ¿cómo vas a hablar de la muerte? Porque incluso en el mundo de la salud se cree, ¿no? O sea, entre más hablas de la muerte, pues más se acerca, entonces mejor no hablemos de ella porque hagámosla para allá, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido como esa parte de poder ser mucho más abierta al hablar y decir, bueno, ¿qué es lo que uno espera, no? O sea, porque al final del día creemos que la muerte es parte de, bueno, de las personas que están enfermas, pero no, o sea, es parte de todos nosotros y qué es lo que nosotros esperamos y el poder hablar como con nuestros papás o con nuestros abuelos de qué necesitan, qué quisieran,
qué es lo que esperan en estas etapas finales, ayuda muchísimo al proceso, ¿no? O sea, no quiere decir que uno no le tema a la muerte, sino que simplemente es el hecho de decir, ok, es algo que va a suceder, que no podemos evitar, pero ¿cómo nos vamos a preparar hacia ello? ¿Cómo vamos a vivir el día a día? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros seres queridos también, ¿no? O sea, porque vemos que la gente fallece y, wow, se vuelve un caos económico, emocional, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder prepararse a que estas cosas no sucedan, pues eso sí ayuda muchísimo, porque la carga emocional pues siempre va a existir, ¿no? O sea, el perder a un ser querido pues es una carga bastante fuerte, pero el hecho de que si esta persona ya preparó todo porque ya habló del tema, entonces ayuda muchísimo, porque la familia ya no se tiene que preocupar por otra cosa más que por sentir pues su dolor y vivir su momento y vivir su duelo a su manera. Entonces, creo que para mí ha sido un tema bastante, o sea, bastante mi día a día, o sea, sí es parte de mi vida. Y ahora con la pandemia me he dado cuenta que muchísima gente ha abierto más los ojos a esta realidad, ¿no? O sea, al decir, pues estaba sano, se contagió y falleció lamentablemente, ¿no? Entonces nos abre los ojos a decir, ok, esto que nosotros vivimos todos los días, que lo vemos en el hospice, que conocemos o que estamos en el mundo de la salud, pues las personas que no están en este mundo, que no tienen un familiar enfermo en casa, pues empezaron a darse cuenta, ¿no? De que a veces las cosas pasan de la noche a la mañana, ¿no? Y que tenemos que prepararnos y que el hablar del tema no lo atrae, ¿no? Simplemente nos va a generar esta paz de poder decir, ok, vamos a ver qué sucede. Entonces, para mí, sí es una lección de vida, es un legado, o sea, yo le digo que a veces lo tachan a uno de loco, pero me ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, el poder decir, bueno, yo me siento tranquila hablando de la muerte y de decir, bueno, si ustedes fallecen, o sea, mis papás, ¿qué necesitan? O sea, ¿qué esperan? Entonces, el poder generar esta conversación de decir, bueno, si a mí me llegara a dar una enfermedad como estas, como el cáncer, nos dice mi papá, no, pues yo solo quiero probar un tratamiento y si no funciona, pues ya dedicarme a vivir mi vida tranquilo y a verdad empezar a ver los cuidados paliativos y este tipo de cosas, ¿no? Que antes uno no pensaba, ¿no? Uno piensa así como, no, y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer, pero no, o sea, también poder generar esta conversación con nuestros seres queridos, creo que eso es una de las mejores lecciones, ¿no? O sea, el poder regresar a casa y decir, bueno, yo estoy viendo muchas cosas en otras familias dentro del hospice y ahora pues me toca a mí venir y poner mi granito de arena en casa y decir, bueno, podemos cambiar ciertas cosas de nuestra dinámica. Pues Ahorita con este comentario que haces, Alexandra, quisiera preguntarles, ¿qué actividades hacen en el hospice? Porque tampoco quiero pensar que todo el tiempo se habla de muerte, por ejemplo, ¿no? No es a lo mejor algo que sea agradable y que tengamos que hacer, pero ese es uno también de los temores que la gente tiene de repente acudir a estos lugares, es decir, todo el tiempo me van a estar hablando de esto, todo el tiempo estaré pensando en que ya me voy a morir. Por eso me gustaría preguntarles qué actividades hacen en el hospice, cuáles son las cosas que Hablamos muy poco de la muerte con el paciente, hablamos de la muerte con el paciente cuando vemos que se está acercando o hablamos de la muerte con el paciente cuando el paciente nos hace este tipo de preguntas, ¿no? Me estoy muriendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo apoyarnos? Pero el resto del tiempo realmente es como les decía, ¿no? Es devolverle a este paciente esa humanidad, ¿no? Entonces, pintamos, tenemos libros, entonces leen, los pacientes salen al sol, el cambiar de ambiente, ¿no? Hay películas, tenemos música, la comida, que creo que culturalmente como latinos, pues eso es muy importante, ¿no? O sea, el compartir los alimentos con nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué se le antoja? Ahorita tenemos un paciente que es así como, es que a mí se me antoja un atol de haba y ahora tengo ganas de unas tortillas con queso, o sea, como esta parte, ¿no? Como el darles estos gustos. Tenemos pacientes con los que hacemos manualidades, jugamos Jenga, o sea, diferentes actividades dependiendo de qué es lo que pueda hacer cada uno de los pacientes, ¿no? Y el hecho también de darles la oportunidad de que llegue su familia y comparta con ellos. Hace 2 semanas tuvimos los hijos de un paciente que llegaron y le llevaron hamburguesas y salieron al jardín, hicieron un picnic y entonces pudieron compartir algo que no hacían hacía mucho tiempo, ¿no? Porque estaban en casa y todo el tiempo todo gira alrededor de la enfermedad. Entonces hacemos un poquito de todo, pues como bien les decíamos, hemos tenido bodas, primeras comuniones, pacientes que llegan a conocer el mar porque es algo que querían hacer.
familias que se reencuentran. Entonces, realmente el hospice como tal y estas, o sea, el movimiento hospice o el movimiento cuidados paliativos es un movimiento pro vida, ¿no? O sea, es devolverle esta vida al paciente y que viva hasta el último día de su vida. La verdad es que, perdón, sí, la muerte como tal, mi experiencia me ha enseñado que la muerte como tal para las personas no existe, porque yo le digo a veces a los familiares, si se muere mi plantita que tengo en mi maceta, la voy a agarrar y ya se murió y ya no puedo hacer nada, la voy a agarrar, la voy a arrancar y la voy a tirar a la basura. Pero el ser humano no muere. Para mí, el ser humano trasciende, pasa de un plano a otro plano. Es como la graduación de un colegio. Pasé de secundaria y voy para la universidad, ¿sí? Entonces, esa es la forma más o menos en que yo lo he logrado enfocar y lo he visto como una realidad, porque es importante verlo así, ¿verdad? He visto a los pacientes, por ejemplo, un chico que me decía cuando ingresamos a la fundación, él le dolía del pelo hasta la punta del dedo. Cuando lo ingresamos y lo llevábamos en nuestro sillón que tenemos especial, que tiene ruedas, y yo lo llevaba en la parte de la cabeza, empujando la parte donde estaba su cabecita, y me dijo, ¿verdad que usted me va a ayudar y me va a sanar? Algo que obviamente no podemos responderle a un paciente cuando ni siquiera tenemos las herramientas y menos sabiendo cómo viene. Entonces, lo único que le dije fue, te prometo que vas a estar bien. Eso es lo que yo te puedo prometer, que vas a estar bien y ya no vas a tener dolor ni molestias. Y de hecho así fue, y es uno de los pacientes que ha estado más tiempo con nosotros, estuvo casi 5 meses, y él no volvió a tener dolor, él no volvió a tener molestias, y estuvo bien, estuvo tranquilo hasta el último momento. Luego las personas, la diferencia que hace el hospice o el servicio hospice en un paciente o en una familia es realmente que al ver que durante el tiempo que fue atendido correctamente bien en su control de síntomas, ese paciente no sufrió, ese paciente no tuvo más molestias, y entonces cuando él trasciende, la familia se va tranquila. Y se va tranquila y en paz. Sí, se va con su muerto, pues se va con el paciente muerto, que nosotros en la fundación, por ser personas tan pobres y de tan de escasos recursos, les pagamos el trámite de papeles, la caja y el traslado a su comunidad. Entonces se van con su paciente en su caja, pero se van tranquilos porque su paciente no sufrió, porque su paciente estuvo bien hasta el último momento y porque ellos pudieron despedirse de él y acompañar lo que es tan importante todos los últimos días de su vida. Y por eso es la importancia de que estén ahí para ellos. Por eso es la importancia, como dice Alexandra, de que lleguen los familiares a visitarlo. Para eso, cuando tú ves a nuestros pacientes con aquel juego que te pones aquí una carta en la cabeza y el otro también tiene otra y tú le das pistas, y se matan de la risa adivinando quiénes son, la verdad te cambia la perspectiva, ¿verdad? Te cambia la vida el hecho de hacer eso, o el simple hecho de una buena alimentación. Yo tenía un pacientito que me dijo un día que él quería comer pescado, y yo iba ya para afuera, ya iba para la casa cuando me dijo eso. Entonces dije, no te preocupes, yo mañana te traigo pescado. Pero obviamente yo pensé en un filete de pescado. Entonces llegué a mi casa, yo tenía pescado, entonces al día siguiente lo metí en una loncherita con hielo. Llegué a la fundación, lo cocinamos, delicioso, se lo servimos, y cuando vi que lo estaba comiendo, le dije, ¿te gustó? No, no te gustó. Yo así, ¿qué hice? Y entonces me dice, es que yo quería el pescado con sus aletas y su cola y los ojos frito en el sartén entero, ¿verdad? Y son cosas más que todo costumbres. Entonces yo ya, después de eso, ya encontré cuál era la clave con todos ellos, entonces, y sé dónde los venden, entonces ya compro el pescado entero, y a veces es la mamá la que se los cocina, ya sea en caldo o frito, y entonces logra uno ese cambio, ¿verdad? Llevamos a un chico al mar, como dice Alexandra, y tenía muchos problemas de saturación, mucha falta de oxígeno, y él realmente ir al mar para él era muy complicado, porque ni llevando cualquier cantidad de cilindros de oxígeno nos corríamos un riesgo de que el tráfico, cualquier cosa en la carretera, y estaba tan desesperado el pobre porque tenía 19 años, tenía cáncer desde los 8.
¿verdad? Y un día entré yo a su cuarto y él estaba llorando y le dije, ¿estás muy triste? Y me dijo, sí. ¿Por qué, mi amor? Entonces me dijo, quiero ser normal, quiero volver a ser normal, quiero ir al parque, quiero ir al cine con mis amigos, quiero ir a jugar fútbol. Y me acordé lo del mar y yo no había querido tocar el tema del mar porque no sabía cómo resolverlo. Y entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo. Le dije, ¿tú también quieres ir al mar? Sí, me dijo. Ok, tú vas a orarle a Dios por la única forma que yo puedo llevarte al mar, le dije, y yo le voy a rezar a Dios por lo mismo. Y la única forma que me puedo comprometer a llevarte al mar es con algo que no tengo, y es un helicóptero. Entonces tenemos que pedirle a Dios por un helicóptero, ¿verdad? Así que echémosle ganas tu mamá, tú y yo y todos los del hospicio y vamos a pedirle mucho por un helicóptero. Y de veras, la fundación existe porque es un milagro, la verdad, todos los días en la fundación. Y a los 3 días me llamó una persona y me dijo, mañana a las 11 de la mañana, ¿dónde quieres su helicóptero? Yo todavía me quedé viendo el celular así como, no lo puedo ni creer, pues, pero lo puedo creer. Y así fue como Kevin fue al mar al día siguiente, ¿verdad? A las 11 de la mañana lo recogieron en la fundación y se fue al mar. Logramos que ingresara a un lugar muy bonito en el mar, un condominio exclusivo, y les abrieron la cafetería para que él pudiera comer, pero él lo que quería era estar en el mar, caminó dentro del mar, en la orilla del mar, se sentó cerca de una roca, el agua le pegaba. Yo no pude ir porque solo podían ir 5 personas en total, contando el piloto, y entonces iban los 2 doctores, la mamá, él y el encargado de oxígenos. Y entonces el oxígeno obviamente no se utilizó por estar a la orilla del mar, pero se llevaba. Pero cuando él regresó, y eso fue hace muchos años, la verdad es que todavía tengo presente que cuando lo acostamos ya en su cama, se me quedó viendo y solo me dijo, gracias. Pero ese gracias tan especial, tan del fondo del corazón, tan profundo, y da lugar también a que la familia se quede más tranquila. ¿Por qué? Porque cuando Kevin trascendió una semana más tarde, su mamá lo soñó como a las 3 semanas de haber trascendido y me llamó y me dijo, soñé a Kevin, y me dijo, ¿verdad que sabías que me iba a morir? Porque hasta me llevaste al mar, ¿verdad? Entonces la mamá se quedó tranquila, las familias se van a sus casas, pero siguen siendo nuestros amigos aún al día de hoy. 21 años más tarde tenemos gente que nos llama, que los atendimos hace 21 años, y eso nos da pie para seguir adelante, ¿verdad? Pues una gran labor la que hacen, de verdad que mi reconocimiento para ustedes. Nos quedan ya pocos minutos, el tiempo se va como agua en este programa siempre, estamos prácticamente llegando a los 50 minutos, pero quisiera preguntarles, ¿qué tan difícil es dos cosas? Una, que la gente acepte que existan estos lugares llamados hospice para terminar a veces sus días en esos lugares donde me van a estar cuidando, y que tanto también es factible poner un hospice, porque es cierto que no existen muchos, sobre todo en América Latina, no existen muchos hospice, cuesta mucho trabajo, pero ¿qué tan importante es esto? ¿Qué sugerencia podemos también dar a la gente para que se sensibilice a que esto existe y que unidos podemos a lo mejor plantearnos ese gran reto de que existan hospice en lugares donde se requiere? Bueno, voy a empezar yo porque yo creo que yo sé más o menos lo que va a contestar y creo que sí es aventarse al agua, ¿no? Pero sí es intentar y empezar a generar esta conversación. Creo que lo más importante es tratar de generar la conversación, ¿no? O sea, empezar a sacar ahí a nuestra sociedad qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de nuestro país, cuál es la realidad de nuestra gente, qué es lo que está viviendo, el compartir las experiencias, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que nosotros como fundación queremos hacer mucho ahora, el poder que los pacientes y las familias sean estos embajadores, ¿no? De los que transmitan lo que vivieron en el hospice, cómo ha sido su experiencia. Creo que esa es una parte, pues, muy importante y realmente creo que uno de los retos más grandes es el llevar el hospice día a día, ¿no? Porque como no es una conversación a la que estamos acostumbrados, el poder pedirle a la gente que apoye estas causas también es complejo, ¿no? Porque el hablar de la muerte todavía es un tema que no queremos mucho. Entonces, pues tratar esa parte ha sido difícil para nosotros, pero pues realmente creo que aquí le cedo la palabra a mi mamá porque ella tendrá más que decir que yo en este sentido, ¿no?
Creo que es sumamente importante tener hospice en todas partes del mundo. En Latinoamérica, obviamente más. Nuestros sistemas de salud son complejos y nuestras personas de escasos recursos son de muy escasos recursos. Muchos no tienen ni siquiera luz como para que tú les puedas prestar un concentrador eléctrico para que no se mueran ahogados por la falta de oxígeno. Realmente, si la persona quiere hacer la diferencia y dejar una pequeña diferencia en el mundo donde en tu metro cuadrado, poner un hospice es algo que le va a dar gratuidad toda su vida y se va a sentir gratificado siempre. La gente piensa, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo dinero? Cuando nosotros comenzamos, teníamos las ganas y es todo lo que teníamos. Y dicen que si tú te enfocas en lo que quieres hacer pensando en que vas a beneficiar a alguien más, no a ti. No va a ser algo para que tú te mantengas, va a ser algo para tú apoyar y servir a las personas. Las cosas se dan por añadidura. Y yo, 21 años más tarde, te puedo decir que la parábola de los panes y los peces es real y que las cosas se salen y se consiguen, cuesta, no digo que no, que sea fácil, hay temporadas más difíciles que otras, ahorita con el COVID nos ha golpeado un poco más la parte económica en la fundación, pero cada 15 y cada 30 tenemos lo que tenemos que tener para cubrir gastos. Y dice que hay una palabra hebrea que es benatnu, que cuando lo escribes en hebreo se lee exactamente igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y se usa mucho para pensar en que todo lo que tú das regresa. Entonces, no estoy pensando, y no me refiero a que regrese hacia nosotros como familia, que sí regresa, sino que me refiero a que regresa al hospice. Entonces, nosotros servimos a la gente y de alguna u otra manera conseguimos lo que necesitamos para cubrir medicamentos, oxígeno, suministros, alimentación, gastos fijos, luz, teléfono, internet, todo lo que se necesita día a día para estar ahí. Yo sí, si alguien quiere hacer la diferencia y si alguien está poniendo un hospice ahorita o quiere ponerlo y me quiere llamar, estoy abierta para ayudarlos, porque creo que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya, porque a raíz del COVID, por ejemplo, hemos visto lo que significa morir solos, morir en un hospital donde nadie puede estar con esa persona, que no debería pasar. Es más, estoy en contra de eso. Creo que bien tapado un familiar debería poder entrar a ver a su familiar antes de que muera. Pero básicamente hacer la diferencia en las personas. Y ese es el enfoque que hacemos en la fundación, por ejemplo, cuando alguien trasciende con el personal, para que el personal también asimile que lo que pasó es duro, pero hizo la diferencia. ¿Cómo hubiera muerto ese paciente en un hospital nacional o en su casa sin oxígeno? ¿Sí? Entonces, yo sí creo firmemente que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Y otra parte importante es el equipo, ¿no? O sea, el equipo de profesionales no solo capacitado en su área, sino personas humanas, personas que están dispuestas a dar más del 100% y poner más allá de su profesión y poner un poquito de su humanidad en estos pacientes, ¿no? Porque al final del día nosotros nos hemos dado cuenta que a veces nosotros salimos o hacemos una cosa y pues están nuestras enfermeras y la persona de mantenimiento y de cocina que dicen, no, nosotros le trajimos el pan, no tenga pena, porque pues trajimos pan porque eso quería el paciente, o le hicimos caldo de gallina porque eso quería. Entonces realmente como esta interacción verdaderamente humana entre nosotros como equipo, más allá de profesionales, ¿no? O sea, estos seres humanos sirviendo a otros seres humanos, ¿no? Pues nos acaban de dejar, creo que muchas semillas por ahí para poder florecer. Creo que la parte importante y el eje central de estos movimientos hospice es que uno tiene que ser humano con otro ser humano, ¿no? Y brindarle y acompañarle en los momentos más difíciles con lo poco, lo mucho que se pueda tener, pero creo que es importante buscar pues la mejor manera de poder ayudar a alguien que por mucho que a veces hace no lo puede hacer y su familia tampoco. De verdad que mi reconocimiento para ustedes, aprovecho esta oportunidad de hacerlo público. Lo que hacen es una labor incansable, es una labor loable y sobre todo el amor que le depositan ustedes a este hospice que es, pues como decía Alexandra, es su vida, ¿no? Forma parte de ustedes y forma parte de lo que ustedes le aportan a la gente que lo necesita. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, habernos transmitido esta parte tan humana
que a veces perdemos y que en circunstancias complejas peor se pierde, pero creo que es lo que hace que el ser humano pueda tener una condición diferente para poder vivir. Y pues aprovechando esta oportunidad, si alguien quiere seguirlos en las redes, si alguien quiere conocer un poco más de estos, que nos puedan compartir cómo las localizan, cómo pueden tener esta cercanía con ustedes en 2 minutitos, menos de 1 minuto, para que podamos aprovechar este programa. Sí, claro, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Fundación Amar con doble M Ayudando. Y también nos pueden contactar a través de WhatsApp al más 502 5017 3180. Y creo que no nos queremos ir sin darle las gracias por esta oportunidad y de este espacio realmente, porque creo que la admiración es mutua y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poquito lo que hacemos día a día y dar la oportunidad a toda su audiencia, ¿no? De conocer un poco más y generar esta conversación tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Les mando mucho cariño desde acá, desde México, y toda la audiencia y toda la producción de Promo Estéreo por compartir con nosotros. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nos escuchamos la próxima semana a las 3 de la tarde. Cuídense mucho y pues esperemos que este mensaje llegue a los corazones y podamos tener pronto un hospice por acá también en nuestro país. Hasta la próxima.